Y sabemos que hubo un tiempo en donde el gobierno autorizaba el número de homicidios que podían haber en un día. También sabemos, porque hay videos y hay fotografías, de que pandilleros utilizaron los polígonos de tiro de esta gloriosa Fuerza Armada en los tiempos en que estaba administrada por delincuentes. Prestaban los polígonos de tiro de esta Fuerza Armada para que los pandilleros aprendieran a tirar, y por supuesto no aprendían a tirar a los pies o aprendían a tirar a las manos. Obviamente estaban practicando tiro certero y estaban practicando para tirar a la cabeza y al corazón. A la cabeza y al corazón de nuestros ciudadanos, de nuestro pueblo. El gobierno les proveía el entrenamiento, los polígonos de tiro, el armamento y la munición para que aprendieran a asesinar más fácilmente a los salvadoreños. Y esto no lo digo yo, no es un rumor, no es un chisme. Hay fotografías y hay videos de lo que sucedía. Hay confesiones incluso ya. Lastimosamente muchos de los que cometieron esos delitos huyeron, otros están pagando su condena, como debe de ser, y otros aún están en juicio. Lastimosamente, muchos miembros de la comunidad internacional parecen no interesarles que realmente nuestro país salga adelante. Parece que les molesta que combatamos a los delincuentes, parece que les molesta que combatamos la corrupción. Incluso han llegado al extremo absurdo de acusar a este gobierno de llevar prostitutas a los penales, cuando tenemos videos de los gobiernos anteriores llevando prostitutas a los penales, y creo que está más que documentado que en los penales tal cual están ahora sería imposible que entraran prostitutas o que entraran celulares, porque ni siquiera hay señal. Y eso lo puede testificar cualquier persona que estuvo en un penal, cualquier persona que trabajó en un penal, e incluso la gente que vive alrededor de los penales, quienes tienen bloqueada su señal, porque lastimosamente los bloqueadores bloquean tanto que bloquean incluso las casas aledañas a los penales. Cuando iniciamos el gobierno nos sentamos con el Gabinete de Seguridad, fue el 19 de junio del 2019, y dijimos, vamos a lanzar el Plan Control Territorial, el cual consiste de 7 fases, las cuales el pueblo salvadoreño conoce 4 de ellas. La primera fase, la fase de preparación, empezó el 20 de junio y redujo drásticamente los homicidios. Ustedes recordarán que muchos recuerdan, la mayoría de salvadoreños recuerdan, que vivíamos días de 50 homicidios. Vivíamos meses con promedio de 30 homicidios diarios. Es decir, casi 1000 homicidios en un mes. Tener días de 30, de 35, de 40 homicidios era totalmente algo normal en nuestro país. En ese día no habían campañas de cada persona que fallecía, porque era imposible. Se acabarían los periódicos, se acabaría la tinta, se acabaría el tiempo de los noticieros, si se reportara cada caso de lo que pasaba en ese entonces. Porque si en ese día morían 40 y fueran 40 reportajes, pues evidentemente no alcanzaran los noticieros. Si fueran 40 páginas en los periódicos, pues evidentemente no alcanzaran la parte de noticias en los periódicos. Y si además le sumamos que había un promedio de 20 desaparecidos diarios, entonces tendríamos 60 reportajes en los noticieros y 60 reportajes en los periódicos, lo cual hubiese sido imposible. En ese tiempo se limitaban a publicar una cifra: 30 homicidios el día de ayer, 40 homicidios el día de ayer, 20 desaparecidos el día de ayer, 900 homicidios en el mes, 7000 homicidios en el año. Pues esa realidad no la podíamos tolerar y empezamos a trabajar con las pocas herramientas que teníamos, con el gran problema que teníamos enfrente, y redujimos drásticamente los homicidios. Tanto que en julio, que fue iniciamos en junio de 2020, julio fue el primer mes completo del Plan Control Territorial, bajamos el promedio a 5 homicidios diarios. Es un promedio alto, pero era muchísimo más bajo que los promedios que teníamos antes. Luego en agosto bajamos el promedio aún más y convertimos agosto 2019 en el mes más seguro
en toda la historia registrada de nuestro país. Luego seguimos septiembre, octubre. Octubre le ganó agosto y octubre 2019 se convirtió en el mes más seguro de la historia registrada de nuestro país. Luego diciembre le ganó a octubre, enero le ganó a diciembre. Y entonces el mes número 1, el mes número 2, el mes número 3 y el mes número 4 estaban en nuestro gobierno, que tenían pocos meses de funcionar. Y así llegamos a tener el top 10, el top 20, los 20 meses más seguros en la historia de El Salvador han sido en este gobierno. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales, no solo de la policía, sino también de la Fiscalía y de Medicina Legal. Y hay que recordar que ambas instituciones estaban en total control de la oposición. Además está certificado por organismos internacionales, quienes certificaron, tanto nacional, por todas las instituciones, como internacionalmente, que todos los meses más seguros han sido en este gobierno. Sin embargo, cuando alguien logra algo, pues no debe de quedarse ahí. Eso se llama dormirse en los laureles. Uno debe tratar de lograr más. Y el 2020, todo el año, logramos que fuera el mes más seguro, logramos que el año 2020 fuera el año más seguro de toda la historia registrada de El Salvador. Cuando digo registrada, es porque alguien puede decir que 1950 y algo fue mejor. Sí, probablemente, pero no hay registros de ese entonces. Del tiempo que tenemos registrado, que es de la posguerra para acá, más o menos un poco más de un cuarto de siglo, no hay ningún año en el registro que haya sido más seguro que el año 2020. Alguna gente dijo, bueno, pero eso es por la pandemia, por las cuarentenas, porque mucha gente estuvo encerrada en sus casas y por lo tanto no había la misma actividad que hay un año sin cuarentenas. Cuando inicié el año 2021 teníamos 3 grandes retos. El primero, seguir reduciendo la delincuencia, que no es fácil. No es un monstruo pequeño contra el que tenemos que luchar. El segundo, que teníamos un año muy bueno, con total despliegue del Plan Control Territorial, que había sido el año 2020. Y la tercera es que en el año 2021 no iban a haber cuarentenas, no iba a haber restricción de movilidad, y por lo tanto la actividad iba a ser plena, y eso iba a atender que los homicidios subieran. Sin embargo, nos volvimos a reunir con el Gabinete de Seguridad y trabajamos arduamente para hacer que el 2021 fuera incluso más seguro que el 2020. Es decir, estamos a pocos días de tener un año más seguro que el año que había sido catalogado como el más seguro de nuestra historia registrada. Y eso no es gracias a mí, ni tampoco a esta mesa que está acá. Nosotros hacemos los planes, pero los que trabajan para lograrlo son ustedes. Son ustedes, junto a la Policía Nacional Civil, quienes realmente arriesgan sus vidas para que los demás estén seguros. Y cuando escucho acusaciones de tregua, que obviamente León juzga por su condición, y pues ellos lo hicieron, piensan que nosotros lo haríamos también. Yo le pregunto a todos los policías y a todos los soldados que están en las calles en la noche, que entran a las colonias, que se enfrentan a los pandilleros, que los arrestan, que están en los cerros, en los pueblos, en los cantones, en los caseríos, en las colonias populosas, ¿alguna vez han recibido la orden de dejar pasar un delito? ¿Alguna vez han recibido la orden de no combatir la delincuencia? ¿Alguna vez han recibido la orden de no arrestar a un delincuente? ¿Alguna vez han recibido la orden de no defenderse, incluso con fuerza letal, de ser necesario? Hay 25,000 policías y un número similar de militares que pueden atestiguar que eso jamás ha pasado, que la orden siempre ha sido
vamos ahí donde hay inseguridad y vamos a romper esa realidad y a crear seguridad para el pueblo salvadoreño. Y no es fácil enfrentarse a ese cáncer que creció durante 30 años. No es fácil enfrentarse a un ejército irregular de más de 70,000 miembros que tienen armas del ejército, granadas del ejército, proporcionadas por las administraciones anteriores y que fueron entrenados en los mismos polígonos de tiro que ustedes fueron entrenados. Y ahora, esas personas que les dieron dinero, que les dieron polígonos de tiro, que los entrenaron, que les dieron armamento, munición, granadas, esas mismas personas tienen el descaro de acusar a este gobierno y a esta institución de que no están haciendo bien las cosas. Porque aún no hemos borrado todo el cáncer que nos dejaron ellos. Porque aún hay homicidios. Así el promedio sea 10 veces menor al promedio que tenían ellos. Claro, como lo dije anteriormente, no nos vamos a dormir en los laureles. Y un homicidio, un desaparecido que termine en homicidio, no todos terminan así, muchos se encuentran, pero el porcentaje que termina en homicidios, sumado a los homicidios, uno de ellos, es demasiado para tolerarlo. Porque esa familia de esa persona que fue asesinada, a pesar de que pudiéramos vanagloriarnos de que hemos bajado de promedios hasta de 30 homicidios diarios a promedios de 2 y 3 homicidios diarios y días de 0 homicidios incluso. Pero cuando hay uno, cuando hay dos, pudiese parecer poco en comparación con los 30, pero es mucho para esas dos familias. Entonces debemos seguir trabajando. Inmediatamente cuando anunciamos que íbamos a duplicar el número de elementos de esta gloriosa Fuerza Armada, saltaron los opositores, sí, esos mismos que financiaron y entrenaron y armaron a las pandillas. Saltaron a decir, no hagan eso está mal, eso es militarismo, el país no necesita más militares. Y yo pregunto, ¿y cuando hay subidas de homicidios, a quiénes son a los que llaman? ¿A quiénes son a los que necesitamos? Si no es a nuestros policías y a nuestros militares en las calles, defendiendo y protegiendo al pueblo salvadoreño. ¿Que necesitamos invertir en educación? Por supuesto que necesitamos invertir en educación. Por eso este gobierno ha sido el gobierno que más ha invertido en educación en su historia, tanto en cantidad como en porcentaje. Por eso en este gobierno se le está dando una computadora a cada niño y a cada niña que estudia en una escuela o instituto público. Por eso este gobierno llevó la inversión en educación del 2.9% del PIB al 5.1% del PIB. Claro que hay que invertir en educación. Por eso incrementamos en un 30% el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Claro que hay que invertir en educación. Por eso estamos construyendo nuevos centros educativos. Por eso hemos incrementado el salario de los maestros. También hay que invertir en salud. Por eso estamos construyendo nuevos hospitales. Hemos construido nuevos hospitales. Tenemos uno de los mejores ritmos de vacunación del mundo. Y tenemos uno de los mejores manejos de la pandemia del mundo. ¿Que hay que invertir en infraestructura? Claro que hay que invertir en infraestructura. Por eso el primero, segundo, tercer y cuarto puente más largo de nuestro país están siendo construidos en nuestro gobierno. Por eso el periférico Gerardo Barrios, una promesa de 3 gobiernos anteriores que nunca llegó a San Miguel, está siendo construida ahora. Por eso el periférico Claudia Lar será inaugurado el viernes. Por eso es que estamos reconstruyendo el puente que nos conecta con Guatemala, porque hasta eso se estaba cayendo. Por eso construimos camino a Surf City, por eso estamos llevando desarrollo turístico, por eso estamos construyendo la nueva biblioteca que va a costar $52 millones, que va a ser la mejor biblioteca de la región. Porque estamos trabajando en infraestructura, estamos trabajando en salud, estamos trabajando en educación, estamos trabajando en cultura. Presidente, pero se le olvidó mencionar la economía. No, por eso a pesar que venimos de una pandemia que los gobiernos anteriores no tuvieron que enfrentar, nuestra economía este año crecerá 10.3%. El mismo Fondo Monetario Internacional, que pues todos ustedes saben que no somos los mejores amigos, el mismo Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer 10%. Nunca en la historia de El Salvador crecimos 10%. El récord lo tenía en 1992, cuando se firmó la supuesta paz, y crecimos 6%. Durante todo este siglo,
no habíamos crecido más del 4%. Y este año creceremos el 10%. Entonces el presidente dice que estamos bien. No, por supuesto que no estamos bien. Hay mucha gente sin empleo. Hay mucha gente que todavía no le alcanza para tener una vida digna. Hay mucho que nos falta por crecer. Pero no vamos a arreglar El Salvador en un año, ni en 2, ni en 3. ¿O acaso se pueden arreglar décadas enteras de desidia, de saqueo, de robo, de asesinatos, de creación de estructuras criminales? ¿Acaso se pueden deshacer en 1, 2, 3, 4 o 5 años? No, pero sí se pueden ver los avances. Y los avances de nuestro país en todos los ámbitos son innegables. El gobierno anterior, no muchos gobiernos antes, el anterior, habían pacientes durmiendo en el suelo, pacientes compartiendo cama. Muchos de ustedes debieron haber visto esas fotografías, cuando teníamos 2 personas de la tercera edad compartiendo cama, personas durmiendo en cartones en el suelo en nuestros hospitales, y no había pandemia. ¿Estamos donde queremos en salud? No. Por eso vamos a construir el nuevo Hospital Rosales, por eso vamos a construir el nuevo hospital de la zona norte, por eso estamos remodelando y actualizando todas nuestras unidades de salud. Pero hemos avanzado muchísimo, es innegable a dónde estamos. Y como yo recuerdo, y digo siempre, debemos de recordar de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque de repente a los opositores que tuvieron la oportunidad de gobernar este país, les da por compararnos con Suiza y con Noruega. Y está bien que nos comparen, es un honor. Ojalá algún día seamos como esos países. Pero se les olvida compararnos con El Salvador que ellos nos heredaron. Y El Salvador que estamos construyendo. Y El Salvador que ahora ustedes nos van a ayudar a construir.